Déjenme partir del eje Ayotzinapa para de ahí ir a lo nacional y a los rasgos actuales, porque creo que eso nos conecta más fácil ahorita. Y sobre todo porque nuestra lógica de trabajo, pues Ayotzinapa sigue siendo un epicentro clave de todas las problemáticas de conflictividad, militarización, interlocuciones o no, agenda de cambios, de qué tamaño. Entonces, sobre esa base yo diría, primero, todos sabemos de que Ayotzinapa no creó la crisis, la evidenció, y que Ayotzinapa, por lo tanto, sigue siendo al momento una durísima batalla de diagnóstico. El Estado reduciendo todo a una problemática local, municipal y en todo caso del crimen organizado, un tema penoso pero que ya México había transitado por reconocerlo, mientras que toda la otra tendencia es Ayotzinapa como expresión de un problema estructural y nacional. El problema es que mientras el gobierno ha ido avanzando en su verdad jurídica, ahora con ella avanzando a la batalla de la verdad histórica, ellos han logrado el decálogo de las 10 medidas que implica atender las causas de Ayotzinapa en el local, en el nivel local que ellos lo ven. Y uno de los problemas de fondo que tenemos es que ni los papás, ni los chavos, ni todo el movimiento solidario hemos logrado consolidar, articular y al grado de escribir la otra narrativa, tanto de verdad jurídica como de verdad histórica, pero sobre todo la otra ruta de transformación, cuáles son los temas por los que hay que pasar, que tienen que ver con impunidad, corrupción, el papel del ejército, el papel de los partidos, todo este tipo de temas que están ahí y no los hemos logrado madurar. Así que una batalla de diagnóstico, pero con temas pendientes. Segundo, está claro que el proceso está ahorita en un impasse esperando que lleguen el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De los 5, 4 estaban en la lista que habían formalizado los papás y los chavos como peticionarios, así que hay, digamos, muy buena expectativa de que ellos puedan tener la autonomía necesaria para meterse de fondo, a entender, cuestionar y proponer medidas, ajustes y otras líneas de investigación en esa verdad jurídica que se está trabajando. Mientras tanto, los papás han estado transitando de la lógica de su caso a la lógica de la problemática nacional, y ahí pues vemos una diversificación de distintas acciones, iniciativas, etc. Tercero, yo sigo creyendo que los 3 escenarios que hay son de que el Estado, a pesar del epicentro tan fuerte Ayotzinapa, logre irle quitando centralidad, quitándole peso, ir abonando a que los papás ya perdieron legitimidad, están siendo manipulados, están siendo llevados a otras cosas, etc., para que sustancialmente no pase nada. El Estado ha sabido, en muchos casos, incluido Chiapas, incluido el Movimiento por la Paz, el 132, etc., al final reducir los efectos a cuestiones muy menores. Y la batalla que hay del diagnóstico y de la ruta de cambios, sabemos que tiene que ver con la batalla de quién va a pagar los costos políticos, dónde va a quedar, digamos, la responsabilidad política de lo que está en juego ahí. Y entonces por eso para el Estado es central ganar esta normalidad, y para ellos una gran ventaja es, así la ven, que este año haya elecciones. Pero ahorita cuento eso. Primer escenario, que el Estado logre ganar la normalidad y reducir los efectos y costos de Ayotzinapa. Segundo escenario, que algún colectivo logre una iniciativa que permita que este pico de movilización e indignación
se convierte en un proceso, no solo en una coyuntura, o no solo en un momento relacionado a algo de fondo y estructural, pero para el Estado es reducir la coyuntura. Y otra sería que alguien logre convertirlo en proceso, pero la clave pasa por la propuesta, por el contenido, por la agenda. Y ahí vemos varias iniciativas, pero que no ha logrado ninguna todavía aglutinar o convertirse, digamos, en una plataforma mínima de articulación de agendas y de esfuerzos, que sin dejar solos a los papás y chavos de Ayotzinapa, sí pueda tejer la problemática Ayotzinapa con las problemáticas tanto de Guerrero como nacionales, tanto de derechos humanos como de situación política, etc. Y la tercera opción o el tercer escenario, y yo creo que los tres escenarios están conviviendo, es que si no surge la iniciativa y si no logra el Estado resolver, reducir el epicentro y volver a la normalidad, que sí crezcan las opciones de mayores rasgos autoritarios, violencia política. Yo estoy convencido que el ejército está en su límite, en su tope. Ha habido varias situaciones ya críticas al respecto. Y entonces que la voluntad, este tema ya es expreso en la estrategia de la etapa del gobierno, que la voluntad de contención incluya un mayor grado de represión. Y sabemos que esto también del lado del movimiento social implica el riesgo de acción de grupos armados. Hay mucha convicción de que este escenario es sobre todo posible en Guerrero. Y entonces de estos tres escenarios, hoy se comenta mucho que si bien Ayotzinapa no generó la crisis de fondo, sin embargo sí puede ser el factor que acelere otras crisis que se vienen en este año. Y entre los factores que se comentan claves o como rasgos de la situación nacional de este año, uno es la crisis económica, esto que el PRI triunfalmente presumía sería el arranque con las reformas neoliberales y sobre todo la energética de su plan de infraestructura, los grandes negocios, los grandes megaproyectos, pues hoy se ve de veras gravemente reducido en su ingreso y hasta donde se sabe los recortes son mucho mayores que los que ha reconocido públicamente el gobierno. Entonces se viene crisis económica, el famoso crecimiento va para abajo, los indicadores de inflación ya vienen subiendo, hay malestar de grupos económicos, la batalla entre ellos se ve crecientemente más clara y más fuerte, pero también tienen el lío de que lo que primero probablemente van a cortarse son todos los gastos de política social, todos los programas con los que mantienen toda la lógica de gobernabilidad. La segunda cuestión es la coyuntura electoral, que si bien el Estado cree que de nuevo, aunque haya mucha movilización e inquietud, proporcionalmente a nivel nacional los partidos siguen ejerciendo el patrimonio de la política y que va a suceder el proceso electoral y que si bien va a haber lugares difíciles, la lógica mayoritaria del actual régimen se mantenga, pero aunque eso es lo que pretenden, para muchos este momento electoral puede ser la oportunidad de que la sociedad haga mucho más fuerte, mucho más visible su distancia, su descontento, su desconfianza con la manera en que se procesa y se distribuye el poder en México, con el rol de los partidos, con el mismo de siempre que significan las campañas como promesas, etcétera, etcétera. Y sobre todo sobre la base de un régimen político que no se ha tocado. Y en mi opinión ese es otro de los temas claves del año, que tienen que ver con Ayotzinapa, que hoy podamos avanzar en entender lo del paquete del régimen político que necesita ser cambiado y que hacia allá se orienten muchas de las iniciativas, porque eso tiene que ver con la participación, con los
partidos, con el papel del ejército, con el desarrollo y conciencia de la sociedad, con la corrupción, con la impunidad. Yo creo que ahí hay un nudo que este año puede avanzar como el terreno conceptual y estratégico de la batalla. Cuarto que se menciona es el hecho de que la problemática de las violencias no ha bajado, sigue creciendo, aunque el Estado está ansioso de demostrar de que hay una reducción de las violencias. Todo apunta a que no ha sido así. Ya el mismo Michoacán, que se había intentado el control del fenómeno del crimen organizado, ya entró en crisis la estrategia, y está claro que el Estado no tiene una estrategia para afrontar este crecimiento, pero lo que sí en cambio es claro que el ejército, que era factor clave de esa estrategia, hoy está en una situación de debilidad y de jaque, tanto por lo de Tatlaya como por lo propio de Ayotzinapa, donde todo este celo por evitar que el ejército sea llevado a cuestionamiento de las acciones y omisiones que realizó, pues se suma a esta crisis de credibilidad enorme. Y una quinta cuestión que se comenta mucho es que México entró a una lógica internacional desfavorable para los objetivos de la normalidad del gobierno de Peña Nieto, y hay un creciente cuestionamiento, no sustantivo en términos de las reformas neoliberales, pero sí sustantivo en el terreno de los derechos humanos, que obliga a que México tenga que darle una mayor dimensión a ese tema, y que por lo tanto derechos humanos vaya a ser otro de los grandes temas de la agenda y de la batalla. Así que estamos ante la posibilidad de que en este año, por cualquiera de estas problemáticas económica, electoral, credibilidad, etc., Ayotzinapa siga siendo un factor central de la problemática nacional, si bien el Estado cuidará de quitarle precisamente ese papel de centralidad y de impacto. Esto pasa no solo ya por la capacidad que tengan los papás de mantenerse referentes del tema. Yo sí creo que ha llegado el momento de rehacer los diagnósticos nacionales y preguntarnos cómo se articulan distintas causas, distintos procesos, distintas propuestas en esta urgencia de generar una iniciativa. En el marco de las iniciativas han surgido pues, el fenómeno de la Asamblea Nacional Popular allá en Ayotzinapa, que convoca una convención, las iniciativas, hay varias, hacia un Congreso Constituyente, en donde destaca la que impulsa don Raúl, y hay otras que sabemos se están fraguando para intentar poner las energías en los temas estratégicos, estructurales y de fondo, y que este año, aunque todo pueda suceder en lógica de coyuntura, el movimiento social lo pueda dar en lógica de una discusión y propuesta estratégica.